los bendiga, que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Estamos aquí nuevamente para compartir este espacio con todos los que nos van a ver, nos van a escuchar en estos días, dándole las gracias a nuestro Dios por esta oportunidad de llevar el mensaje, llevar una palabra de Dios para aquellas vidas que quieren recibir la bendición de Dios. Sabe que oír la palabra y poner por obra la palabra nos trae grandes bendiciones de Dios. En Deuteronomios 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obras, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y allí habla de todas las bendiciones que vendrán sobre aquellos que obedecen la palabra de Dios. Pero no es este el mensaje que vamos a compartir en esta noche, pero sí quiero hacerte ver la importancia de nosotros hoy prestar oído a la palabra, irnos a la Biblia, entender la palabra de Dios, poner por obra, para que de esa manera podamos ser bendecidos por nuestro Dios. Él nos dejó su palabra y siempre decimos que la Biblia es el manual del cristiano, es el manual para que pueda vivir correctamente, ser victorioso en la vida. Tienes que mirar el manual de vida que Dios te ha dejado, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy tengo una palabra que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 16 en adelante, un pasaje donde Pablo y Silas estaban predicando el evangelio, estaban llevando la palabra de Dios a diferentes lugares, y como en todo tiempo, la iglesia primitiva también tenían muchas dificultades y problemas en el camino, pero ellos seguían haciendo la voluntad de Dios con alegría y con gozo. Y sobre eso vamos a hablar un poquito. Para ello vamos a estar leyendo estos versículos de la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo esto, se volvió y dijo: espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Hasta ahí leo y después vamos a seguir compartiendo esta palabra. Pablo y Silas iban a orar, estaban trabajando en esa ciudad, anunciando el evangelio de Dios. Y la Biblia nos relata de una muchacha que tenía espíritu de adivinación y que a través de esto daba grande ganancia a sus amos. Y esta salía, dice la palabra, detrás de Pablo, detrás de aquellos que lo acompañaban a Pablo, dando voces diciendo: estos son hombres de Dios que anuncian el evangelio. Decía una realidad, pero el que lo estaba diciendo era un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación, el cual esta muchacha estaba poseída. Y al decorrer de los días, dice que esto hizo que Pablo orase por esa muchacha y la hizo libre de ese espíritu. Pero los amos, aquellas personas las cuales obtenían ganancia de esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, entró el enojo, lo detuvieron, lo llevaron preso. Dice la Biblia que lo azotaron mucho con vara y luego lo encarcelaron. Esta era la condición de la iglesia primitiva. De esta manera estaban aquellos hombres de Dios haciendo la voluntad de Dios. Dice que poniéndole el guardacárcel en el calabozo de más adentro, puso los pies sobre cepos, y allí estaban en una condición de haber sido azotados, de haber sido golpeados y ahora encarcelados, atados en aquel lugar, en aquella cárcel. Pero la Biblia nos muestra también que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar alabanzas. Y los presos, dice,
los presos lo oían. Aquellos azotes, aquella persecución no le detuvo el hacer la voluntad de Dios, ni dejar de alabar a Dios, ni dejar de amar a Dios. Y esto nos trae una reflexión para en el tiempo que vivimos hoy. Porque así como fue la iglesia primitiva, hoy vivimos tiempos donde hay personas que le molesta el evangelio, le molesta la palabra, porque la palabra de Dios es confrontativa, la palabra de Dios va contra el pecado. Entonces para muchos es molestia, aún mucho más aquellas personas que están poseídas por malos espíritus. Pero en este pasaje dice que la Biblia, que aquellos hombres de Dios, después de haber sido azotados, estando en una condición quizás con mucho dolor, con mucho sufrimiento, comenzaron a alabar a Dios. Y era la medianoche. Y dice que los presos los oían, pero de repente vino sobre ese lugar un terremoto. Empezó a sacudirse toda aquella cárcel y dice que las puertas se abrieron, dice que las cadenas de las manos de los presos se soltaron y de repente el guardacárcel ve aquella situación y quiere quitarse la vida por ver la situación que estaba pasando. Pero en ese momento, cuando Pablo ve que el guardacárcel se iba a suicidar, se iba a quitar la vida, dice: no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Y aquel hombre viene hacia ellos y se da cuenta que era el poder de Dios que estaba sobre estos hombres. Y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquel hombre recibió a Cristo y salió de aquel lugar, y dice que él y su familia se entregaron a Dios, se bautizaron y comenzaron una vida nueva, porque vieron la presencia de Dios, el poder de Dios en estos hombres que amaban a Dios de verdad. Un pasaje para nosotros examinar, un pasaje para nosotros mirar como iglesia hoy, cómo estamos actuando. En medio de la situación difícil allí se estaban salvando almas. En medio de aquella situación difícil se estaba adorando a Dios. En medio de aquella situación difícil se estaba haciendo liberación en aquella ciudad. A lo que yo quiero ir en esta noche y que nosotros nos examinemos, que nosotros somos esa iglesia. Y que no podemos detenernos. Hoy hay personas que en la más pequeña lucha ya sale huyendo, ya niega al Señor, ya baja sus brazos. Estos hombres muestran la valentía que tienen, el amor que tienen, la pasión que tienen por hacer la obra de Dios, que ni los azotes, ni la cárcel, ni la situación que sea los podía detener, porque ellos sabían que estaban haciendo la obra de Dios. Nosotros hoy vemos personas que por un mínimo problema: no voy más, no sigo más, no da más. Dios está esperando hombres y mujeres valientes. ¿Sabe que el reino de los cielos es para los valientes? Jesús dijo desde Juan el Bautista: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El hacer la voluntad de Dios no es de cobarde, es para hombres y mujeres que aman de verdad a Dios, que están dispuestos a renunciar a su propia vida para darle su vida a Cristo y servirle, si fuera necesario, entregando su propia vida. Eso es amar a Dios. ¿Cuántas personas hoy o predican añadiduras? Bueno, vení a la iglesia para que Dios te bendiga, porque Dios te va a prosperar, porque vas a tener un vehículo, porque vas a tener una casa, porque vas a vivir bien. Esas son añadiduras que Dios puede dar, pero yo quiero decirte: vení a la iglesia para arrepentirte de tus pecados, para entregarle tu vida a Cristo, para apartarte del mal y para hacer el bien, para que realmente puedas tener parte en el reino de los cielos. Servir a Dios no quiere decir que todo es bendición. Van a haber momentos de prueba, van a haber momentos de dificultades, pero en ello estará Dios con nosotros ayudándonos. El reino de los cielos es para valientes.
Y en estos tiempos Dios va a permitir para que se vean realmente aquellas personas que lo aman a Él de verdad, porque nada te separará de su amor a Él. Este distanciamiento entre las personas, el no poder congregarnos, no nos separa de Dios, no nos separa del amor de los hermanos, porque estamos unidos, porque estamos buscando la presencia de Dios y seguimos hacia adelante. Nada nos va a detener. Pero hay otros que ya dicen no da más. Hay un dicho que muchas veces se le dice a esa clase de cristianos creyente de azúcar. Cuando comienza a llover ya se derriten. Pero Dios necesita hombres firmes en su llamado. Si usted mira la iglesia primitiva, la mayoría de los discípulos perseguidos, asesinados, algunos decapitados, otros mataron a pedrados, pero ellos hicieron hasta el fin de sus días con amor, con dedicación, hicieron la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué lado estamos? Si realmente le hemos entregado nuestra vida a Dios y creemos en las promesas y en las bendiciones de Dios, si creemos que realmente vamos a estar con Él para siempre, pase lo que pase, vamos a seguir amando a Dios. Y hay una palabra en el libro de Abacú donde decía Abacú: aunque los labrados no den mantenimiento, aunque no haya oveja en los corrales, aunque escasee todas las cosas, con todo eso yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y así debe ser el verdadero cristiano. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, no estás preocupado como las personas del mundo, que comer, que beber, sino que estás preocupado en estar en la presencia de Dios. Y Dios, que es fiel, te llenará de gozo, te llenará con su presencia y no tendrás necesidad de nada más. Por eso en estos tiempos estamos viviendo esos días donde Dios quiere ver realmente dónde estamos parados. Jesús hizo una parábola cuando habló acerca del reino de los cielos y dijo: el que oye mi palabra y pone por obra es semejante a alguien que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron los vientos, los ríos azotaron contra aquella casa, vinieron las lluvias, los vientos, aquella casa permaneció firme porque estaba bien fundamentada. Y Jesús dijo: el que oye mi palabra y pone por obra es semejante al que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no la pone por obra es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, los ríos, la casa se destruyó, se cayó y fue grande su ruina. Si nosotros hoy estamos fundamentados en la palabra de Dios, los vientos, las tempestades, los problemas, las dificultades no nos sacarán del llamado que Dios tiene con nosotros. Nada nos separará de su amor, nada nos apartará de Él, porque Él está por sobre todas las cosas. Pablo y Silas lo demostraron, estando azotados, estando heridos, estando encarcelados. Ellos seguían adorando a Dios. Ellos no se estaban quejando. Miren, ese momento tendrían toda la razón de quejarse. Quizás podía ser muy diferente la conversa de ellos. Podía decir: mira, Silas, lo que estamos pasando por hacer la voluntad de Dios. Nos golpearon, nos encarcelaron. Mira, solamente por hacer la obra de Dios. Pero no, ellos en aquel momento decidieron adorar a Dios. Decidieron cantar alabanzas. Y lo cantaban con gozo. Yo creo que lo cantaban fuerte, porque dice: los presos los oían. Los demás que estaban en aquella cárcel, esa noche fue muy diferente, porque en esa noche había alabanza en la cárcel. Donde hay un hijo de Dios tiene que haber algo diferente. Donde hay un pueblo de Dios hay cosas diferentes. Y esa noche la cárcel se sacudió, las puertas se abrieron y aún el guardacárcel se convirtió y su familia se salvó, porque allí habían personas que amaban a Dios de verdad. Dios va a hacer obras con aquellos que le aman de verdad, que aquellas personas que en medio de las dificultades van a seguir amando a Dios y van a seguir haciendo la obra de Dios. Dios necesita valientes. Dios necesita que tú le digas: heme aquí, Señor.
voy a ir contigo. Cuando un soldado es incorporado al ejército, cuando va a ir a la guerra, él no sabe si volverá con vida, pero él sabe que va a defender una causa justa. Si defender su nación es una causa justa, cuanto más es ir por hacer la voluntad del Dios que nos dio la vida, por nuestro Creador. Cuanto más vale la pena avanzar y hacer la obra de Dios. Pero Dios está esperando que cada uno de nosotros tomemos esa decisión de, como podía decir el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, persecución. No hay nada que nos pueda separar del amor que tenemos a Cristo, porque Él vive en nosotros, porque Él llenó nuestra vida, porque ya le pertenecemos a Él y por eso le vamos a amar y le vamos a servir de todo corazón. Y eso es ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no tiene una vida media, tiene una vida entregada a Dios. Hoy hay personas que dicen, bueno, es bueno ir a la iglesia, te hace bien, pero es difícil obedecer. Quiero decirte que si quieres ser salvo, tiene que haber una decisión de poner obediencia a Dios, a la palabra de Dios. Porque por la palabra seremos juzgados. No por la religión, no por el hombre. Vamos a ser juzgados por la misma palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que vivir el día a día. Jesús dijo, cada día toma tu cruz y tenés que caminar en pos de mí. Cada mañana tú tienes que decidir, hoy es un día más que tengo que caminar al encuentro de mi Señor. Hoy es un día más que voy a tener victoria en Cristo Jesús. Hoy es un día más que le voy a servir, que voy a hacer algo útil para el reino de Dios. Y cada mañana me levanto diciéndole, Señor, este día tomaré mi cruz. Y llegará un día que será el último que tomarás tu cruz, porque luego te encontrarás con el Señor. Esa será la victoria final y la victoria más grande. Pero para ello debe haber una decisión. Y la decisión es de ser valientes. Hay personas que están atemorizados. Hay personas que no saben cómo tomar la situación que se vive hoy. Hay personas que continuamente dicen, bueno, pero hay que obedecer las autoridades. Vamos a obedecer las autoridades mientras que sean leyes que no van contra la voluntad de Dios. Pero las leyes divinas están sobre la voluntad de los hombres y las leyes humanas. Cuando los apóstoles le dijeron, nosotros le vamos a soltar, le vamos a dejar fuera de la cárcel, pero no hablen más de Jesús. Y ellos le dijeron, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A ustedes o a Dios? Nosotros fuimos comprados por Dios, fuimos comprados por precio de sangre. Nada nos callará, aunque tengamos que volver a la cárcel, aunque tengamos que morir, vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Que en este tiempo tú le puedas decir, Señor, tú estás por sobre todas las cosas. No importa que haya persecuciones, no importa que haya gente que se levanten, porque eso siempre va a haber. Lo importante es que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Lo importante es que terminemos nuestra carrera victorioso, como lo hizo el apóstol Pablo, porque uno de los apóstoles que menciona su último día de vida, y dice que cuando lo iban a decapitar, él hizo su última oración y dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Me espera la corona que Dios ha preparado para mí. Qué victoria es poder llegar a ese día victoriosos en Dios, victoriosos con Él. Ese debe ser nuestro punto, ese debe ser nuestro blanco a seguir, a llegar. Por eso te animo. Nadie te dijo que sería todo fácil. Nadie te va a decir que todo es color de rosa. Pero sabemos que la victoria está al final. Así que en este momento vamos a hacer una oración y vamos a encomendarnos en Dios y vamos a pedir que Él nos dé esa fuerza para seguir firme y fiel hasta el momento final. Amado Dios y Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, que en estos tiempos tú nos des la fuerza y la valentía de serte fiel en toda situación y en todo momento. Mira por aquellas personas, Señor, que nos van a escuchar y ver a través de este video,
que puedan recibir de ti la fortaleza, Señor, y puedan tomar la espada, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, y puedan avanzar hasta llegar a la meta. Señor, te doy las gracias de poder compartir con toda la audiencia, con todos aquellos que nos pudieron escuchar este mensaje. Gracias y los bendigo a todos en tu nombre, Jesús. Amén.